El show de la papaya. El programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero. El show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. Hola, muy buenos días. Aquí comenzamos, son las 9:20. Este es el show de la papaya. Te saludamos atentamente. Gracias por escucharnos en Quito, en la hermosa Riobamba, que la hemos visitado este fin de semana. Y eso está hermosa. Gracias de todo corazón por escucharnos allá. Gracias a quienes miran el programa también en www.exafm.net. Ok. Después de lo de ayer en Argentina, Buenos Aires, provincia, se llevaron a cabo elecciones seccionales de medio tiempo. Muchos, por supuesto, ni más faltaba, muchos están intentando traer eso, esa alerta, esa realidad, ese golpe que ha recibido innegablemente el presidente Milei al Ecuador. Y comienzan a crear esta narrativa de que en Ecuador va a pasar lo mismo. Mira tú los mensajes de todos los políticos opositores al presidente Noboa acá en Ecuador y te vas a encontrar con muchos de estos. Cosas sencillas, cosas que fingen ser incluso más analizadas. Y me parece importante entonces que nosotros como ciudadanos que no estamos de ese lado, sobre todo, y a quienes pudieran ser víctimas del engaño, porque o aquí hay una simpleza propia de muchos de ellos también, o lo que es más propio de ellos todavía, la intención evidentemente de engañar, pues de mentir, de crear narrativas a partir de la absolutamente nada. Milei, un tipo famoso, conocido en el mundo entero por un montón de cosas, pero sobre todo por su extravagancia, por la radicalidad de las medidas que adoptó cuando asumió el poder, radicalidad que aquí algunos reclamaban para el presidente Noboa, algunos que coinciden con la forma de pensar de Milei, hasta uno puede coincidir con sus objetivos, evidentemente sí, pero que clamaban porque en Ecuador el presidente Noboa haga con la fuerza y velocidad que hizo Milei en Argentina, hizo la adopción de ciertas medidas, sobre todo en materia económica. Y entonces este ejercicio bien forzado de intentar comparar una realidad con otra, en realidad no tendría ningún tipo de sustento cierto, lógico, demostrable. Más allá de generalidades que ya más bien pasan por la subjetividad de cómo mire cada uno la política y cómo cada uno interprete a sus líderes. Efectivamente, en Ecuador hay quienes creen que el presidente Noboa es un presidente de derecha. Hay quienes creen que es un presidente de derecha radical. Más allá de que no ha dado ninguna señal en ese sentido, ninguna, ni la más mínima. Entonces, ¿qué intentan? Aprovecharse su origen de ser humano, su origen político, para decir, es obvio que es de extrema derecha. Las acciones del presidente Noboa, más bien, y he visto sendos reportajes sobre eso, o columnas de opinión, unos quejándose, otros reconociendo el hecho de que en lo absoluto se ha desempeñado como presidente como alguien que responda a principios de extrema derecha. De ahí que le nacen tantos enemigos también al presidente, porque no son solamente los enemigos naturales a quienes él venció en elecciones, sino aquellos que esperaban, repito, que el presidente Noboa sea un Milei en Ecuador. Y la verdad es que no les dio gusto, no les dio gusto. Las diferencias son sustanciales. No hay manera de comparar una realidad con otra, no hay. Pero si quisiéramos esforzarnos mucho en hacer esta comparación, podríamos comenzar por decir que la provincia de Buenos Aires ha sido desde hace mucho tiempo el fortín del peronismo. Ese fortín del que se ha aprovechado muchas veces el kirchnerismo. Guardando las distancias, diríamos que es para Ecuador la Manaví del correísmo. Que una elección haya terminado como terminó, claro que fue una sorpresa, porque no se esperaba un resultado tan amplio. No se esperaba. Las encuestas venían diciendo que sería más parejo. Y la historia de esas elecciones, en donde el peronismo normalmente se ha impuesto, muestra que esa diferencia con quien venía atrás ha ido variando. Unas veces más, otras veces menos, y a eso se apostaba en esta, que la diferencia sea mínima. No le fue bien. Ayer el presidente Milei ha salido a reconocer una derrota y a plantearse el escenario de la siguiente batalla.
reconocer derrota. Una derrota que igual en encuestas no estaba tan clara. Y si se daba con un porcentaje mínimo, repito, en encuestas. Y cuando se da con una diferencia de 13 puntos, no ha salido a decir que es una tinta invisible, pues. No ha salido a decir que le han robado las elecciones, ha salido a reconocer una derrota y a plantearse la necesidad de resolver problemas internos de cara a las próximas elecciones. Esa sí es una comparación que podríamos hacer de por qué un resultado en Argentina y otro acá, si es que nosotros vemos como símil al correísmo y al peronismo. En realidad tendríamos que ver al correísmo y al kirchnernismo. El peronismo es algo que junta algunos otros elementos. Pero en ese ejercicio de comparación podríamos decir que indiscutiblemente Cristina Fernández será vista por muchos todavía como la lideresa de esta corriente, como lo es sagradamente para muchos correístas Rafael Correa acá. Y las diferencias que sí podríamos destacar son entre esos dos. Mientras Cristina, después de dejar el poder, pues efectivamente asumió este rol de referencia histórica, de liderazgo poco más lejano de la operatividad política. El otro sujeto no ha dejado un solo día de ser el que toma las decisiones, pues. Y esta es la diferencia fundamental. No ha dejado un solo día. Por lo tanto, ha impuesto su agenda. Esa imposición de agenda de impunidad que hoy le cuesta contradicciones internas, que antes eran imposibles de ver y admitir dentro de esa religión, partido político. Imposibles. Hoy con mucha más libertad encuentras miembros de ese partido que opinan diferente a lo que opina Correa y a lo que opina la presidenta del partido, que es básicamente decir lo mismo. Y se atreven a decirlo públicamente. Y no les queda más que salir a reclamarles públicamente por qué han dicho lo que han dicho. Entonces, ¿por qué jamás podría ser comparable esa historia? En principio, si es que viéramos el peronismo y el correísmo como símiles. Básicamente porque durante esta campaña el peronismo aprovechó los problemas que tenía el presidente Milei. Fue, si quieres, estratégico en el manejo de una campaña política. Surgidos escándalos de aparente corrupción, ni más ni menos involucrada la hermana del presidente Milei, con audios de por medio. Surgidas crisis específicas en sectores vulnerables. Lo que hicieron fue aprovecharse de esas crisis, pues. No apareció el candidato fuerte, el visible en esta elección en Argentina, a asustarle al electorado o a alguien cercano a él, hablando de, no sé cuál podría ser la comparación, pero en el caso de Ecuador, a decir que se van a tumbar la dolarización. Como sí lo hicieron miembros del correísmo en plena campaña. Que necesitábamos una dolarización a la ecuatoriana, dijeron en un programa de televisión. O hablar de los grupos de fuerza que iban a crear, estos comités ciudadanos que iban a crear, dicho por la propia candidata. Y la suma de errores que oportunamente se analizaron por parte del correísmo en la campaña de segunda vuelta, lo cual responde con claridad la gran mentira de Correa, que hoy manifiesta que es imposible estadísticamente que su candidata hubiera retrocedido en votos en ciertos lugares, que haya crecido prácticamente nada entre primera y segunda vuelta. No es perfectamente posible, porque le asustaste a un electorado blandito, que a diferencia de los más leales, no va a cerrar los ojos y hacer lo que tú digas. Comparar la situación de Milei con el presidente Noboa no tiene ni pies ni cabeza. Tampoco tiene ni pies ni cabeza comparar a Cristina Fernández con Rafael Correa. En eso hay que decirlo. Cristina Fernández ha sido por largo mucho más inteligente. Pensando en lo mismo, ojo, teniendo el mismo objetivo, volver a captar el poder, no alejarse del poder. Igual,
una corrupta sancionada por la justicia, proscrita por la política. Igual, muchas características comunes en todos estos líderes del socialismo del siglo XXI. Pero de ninguna manera ha caído en el ridículo y en la locura que corre así, pues. Entonces, Argentina ha despertado, el siguiente es Ecuador. No, Ecuador despertó en la elección pasada. Cuando en primera vuelta nos fue mal y un baldazo de agua fría nos presentó un resultado en el que estaban muy cercanos, al punto que eso permitió la lectura de triunfadores del correísmo. Despertó para segunda vuelta y por eso perdieron con paliza. Mal harías en sumarte a esa lógica. Muy mal. Muy mal. En la política, paso a paso. Y en la política ecuatoriana, claramente hay alguien que la está leyendo muy bien. Al punto que ustedes mismos organizan enormes debates para intentar encontrar la razón de por qué no cae la popularidad del presidente Noboa. En fin, pero el intento seguirá y seguramente a lo largo de esta semana escucharás a algunos pseudoanalistas referirse a eso. En realidad, voces interesadas de que le vaya mal al país, de que le vaya mal al gobierno, para que yéndole mal al país puedan volver los que siguen prometiendo cualquier cosa. 9:31, este es el show de la papaya. Muy buenos días. En vivo desde